¡Ayuda! La voz en la radio se escuchaba alta y clara. Llenó el pequeño espacio de la oficina con tanta fuerza que Kelly exhaló bruscamente. Su aliento creó una corriente de aire que onduló los memos y los dibujos de los niños clavados en un tablón de anuncios en la pared sobre la radio. Kelly acababa de terminar de instalar un nuevo condensador electrolítico en el funcionamiento de la radio, y cuando escuchó la voz clara como el cristal, echó la mano hacia atrás y miró la radio con asombro. Ella lo había arreglado. ¡Ayuda! Repitió la voz. ¿O ella lo había hecho? Kelly frunció el ceño. Esa voz estaba clara ahora, no perdida en la estática como lo había estado cuando ella y los demás la escucharon por primera vez. Pero era la misma voz. Lucía, que había estado sentada en el suelo con las piernas cruzadas hojeando un pequeño cuaderno arrugado, se levantó. Cruzó la habitación y se inclinó sobre el hombro de Kelly. «Ayúdenme. Estoy atrapada en la vieja pizzería», dijo la voz. Kelly miró a Lucía. «Es Mimic», dijo Lucía innecesariamente. «Sí», pensó Kelly, «dime algo que no sepa». Sacudió cabeza. «Pensé que podría arreglarla cuando encontrara estas partes, pero todo lo que pude hacer fue aclarar la señal local. Todavía no salgo del edificio». Suspiró. «No puedo creer que Mimi piense que vamos a caer en ese truco otra vez». Un par de horas antes, cuando escucharon por primera vez la versión confusa de la voz, Kelly, Lucía, Adrián y Jaice pensaron que habían encontrado a otros atrapados en la vieja pizzería con ellos. Era alentador pensar que no estaban solos. Aunque Kelly tendía a ser solitaria, sabía que, en situaciones extremas, la fuerza de los números era algo real. Desafortunadamente, no había otros. Solo estaba Mimic, que había usado la radio para atraerlos a una habitación fuera del área detrás del escenario. Kelly se estremeció al pensar en lo que habría sucedido si ella o cualquier otra persona hubiera irrumpido en la habitación cuando abrieron la puerta oculta. El hecho de que lograran correr antes de que Mimic atrapara a uno de ellos fue un milagro. No es que Kelly creyera en los milagros. Con una madre hipocondríaca que pasaba la mayor parte de su tiempo en la cama cuidando tal o cual enfermedad mental y un padre que era un detective de policía adicto al trabajo, la vida de Kelly no le había dado ninguna evidencia de milagros. Todo lo que había aprendido de sus experiencias eran dos cosas. Una, era mejor saber cómo entretenerse. Y dos, sucedían cosas realmente malas. Su padre, en las raras ocasiones en que estaba en casa, contaba historias horribles de dolor y pérdida. Le dejó en claro a Kelly que sería una tonta si pensara que la vida es cualquier cosa menos sufrimiento. Lucía agitó el cuaderno que sostenía. Creo que podría tener una pequeña idea de cómo funciona la programación de Mimic. Abrió el cuaderno y señaló una página escrita a mano con lápiz. Kelly entrecerró los ojos ante el arañazo de gallina manchado. ¿Puedes leer eso? Un poco. Lucía señaló una caja de zapatos maltratada que estaba en el suelo junto al escritorio. Esto estaba en esa caja que encontré en la parte posterior del cajón inferior del escritorio, en el que estaban las partes de la radio. Aparentemente, este cuaderno pertenecía a uno de los ingenieros del equipo original de creación de animatrónicos de Fazbear Entertainment, los que construyeron todos los personajes que brindaban entretenimiento en las pizzerías Freddy Fazbear. Hojeó el cuaderno y volteó una de sus páginas. No puedo descifrarlo todo, pero por lo que puedo decir, cuando el equipo creó la línea de Mimic no querían tener que programar en cada rutina de espectáculo, paso a paso. Eso era mucha codificación, por lo que simplemente programaron a Mimic para que básicamente observara y aprendiera. Mimic no solo podía caber en cualquier disfraz, sino que estaba diseñado para observar las otras rutinas y luego imitarlas. Kelly levantó una ceja. Eso suena como una programación complicada. Sí, demasiado complicada. Lucía pasó una página del cuaderno. Arrugó la cara mientras señalaba las pocas palabras sin borrones en la página. Desearía poder leer todo esto, pero parece que el Mimic original comenzó a imitar no solo a los otros animatrónicos sino también a las personas. Y lo hizo de maneras que no estaban previstas. No estoy segura de lo que hizo. Solo puedo distinguir las palabras malinterpretar, asustado, desastre potencial y desactivar los restantes en dos de Mimic. Kelly se frotó los brazos. Está bien, pero ¿qué tiene eso que ver con el intento de Mimic de engañarnos? Lucía cerró el cuaderno. Creo que Mimic puede parecernos una criatura malévola, pero en realidad es solo un robot diseñado para copiar lo que observa. En algún momento, debe haber visto tal vez algo así como un juego de escondite, o lo que sea. Probablemente no pueda razonar que el truco solo funcionaría una vez. ¡Ayuda!, dijo la voz de nuevo.
Kelly miró la radio. Tal vez podamos usar esto a nuestro favor. Si quiere atraernos hacia él, estará donde dice que está, ¿verdad? Lucía asintió. Sus rizos salvajes rebotaron. Brillante. Extendió la mano y tomó el micrófono. ¿Dónde estás?, preguntó. Estoy atrapada en la habitación de suministros del conserje. Bueno, ahora definitivamente ir sería estúpido, dijo Kelly. Registramos esa habitación. No hay forma de que alguien quede atrapado allí. Claramente, su lógica interna no se extiende a razonar lo que podríamos o no haber hecho todavía, dijo Lucía. Tal vez, se detuvo cuando un golpe metálico sonó dentro del conducto que se alejaba de la abertura de ventilación debajo de la mesa que sostenía la radio. Kelly saltó. Tanto ella como Lucía se retiraron al otro lado de la habitación. Tal vez sea más inteligente de lo que pensamos, susurró Kelly. Se quedó mirando la abertura de ventilación. Después de que Adrián y Jaice se arrastraron por esa abertura, Kelly y Lucía simplemente habían apoyado la cubierta de ventilación sobre la abertura. No estaba sujeta. Lo que fuera que se dirigía a la oficina a través del conducto podría salir fácilmente a la habitación. Tal vez no sea Mimic, susurró Lucía. Podrían ser Adrián y Jaice. Kelly escuchó con atención. Escuchó un ruido metálico débil seguido de un chirrido que sonó como tela deslizándose sobre metal polvoriento. Se inclinó hacia Lucía y susurró aún más bajo al oído de Lucía. El sonido es demasiado uniforme para provenir de dos. Quien quiera que sea, o lo que sea, que esté ahí adentro, está solo. Lucía frunció el ceño y escuchó. Se volvió y miró la barricada improvisada que bloqueaba la puerta de la oficina. Volvió a mirar a Kelly, quien asintió. Sin intercambiar una palabra más, Kelly y Lucía tomaron cada una un extremo del archivador que estaba encima del escritorio empujado frente a la puerta. Kelly sabía que ella y Lucía estaban pensando lo mismo. Si Mimic pudo engañarlos una vez, tal vez lo estaba haciendo de nuevo. Les hizo pensar que estaba en otro lugar y ahora estaba tratando de acercarse sigilosamente a través de los conductos. Tenían que salir de la oficina. Kelly y Lucía colocaron el archivador en el suelo y empezaron a mover el escritorio. Pero no fueron lo suficientemente rápidas. La cubierta de ventilación cayó al suelo con un ruido. Lucía corrió y recogió la silla del escritorio que Kelly había estado usando momentos antes. La levantó por encima de su cabeza y se paró junto a la mesa. Kelly continuó empujando el escritorio por su cuenta, pero mantuvo un ojo en la abertura de ventilación. Cuando vio una espesa mata de cabello negro despeinado y una cara pálida con anteojos igualmente gruesos y negros, gritó: «¡Espera! Es Jaice». Lucía exhaló con fuerza y dejó la silla. Se inclinó y extendió una mano para ayudar a su amigo a salir del conducto. «¿Dónde está Adrián?», preguntó Lucía mientras ponía de pie al pequeño y flacucho. Una mirada a la expresión de Jaice le dijo a Kelly todo lo que necesitaba saber sobre Adrián. El polvo que cubría el rostro de Jaice fue atravesado por senderos de luz que bajaban de sus ojos. Eran las huellas dejadas por las lágrimas, Kelly se dio cuenta de inmediato. Los ojos rojos y la mirada apagada de Jaice confirmaron su conclusión. Lucía, tal vez porque no quería entender, tardó más en darse cuenta de lo obvio. «Jaice, ¿dónde está Adrián?». Jaice empezó a temblar. Tembló tan fuerte que Kelly corrió y lo ayudó a sentarse. Una vez que estuvo en la silla, ella mantuvo su mano en su hombro para tratar de estabilizarlo. Ella se inclinó y dijo: «¿Se ha ido, no?». Jaice se inclinó hacia adelante y puso su cara entre sus manos. Empezó a sollozar y balbucear. Sus palabras fueron en su mayoría incoherentes, pero una oración fue clara: «No pude hacer nada». Lucía dio un paso atrás y miró a Jaice. Su cara había perdido todo su color. Sus ojos estaban vidriosos. Kelly se arrodilló y pasó un brazo alrededor de Jaice. No tenía idea de qué decir, pero el chico claramente necesitaba consuelo. Fuera lo que fuera, lo que había pasado, Kelly no podía entender lo que estaba diciendo, había sido malo. Lucía de repente se apresuró hacia adelante. Agarró las muñecas de Jaice y le quitó las manos de la cara. «Vamos. Cuéntanos qué pasó». Kelly parpadeó ante el tono áspero de Lucía. Entonces ella lo consiguió. Lucía estaba lidiando con su dolor pasando directamente a la ira. Kelly trató de calmarla. «Lucía. Jaice está en estado de shock». «No me importa», gritó Lucía. El estallido de Lucía sacó a Jaice de su estupor. Se liberó del abrazo de Kelly y se puso de pie. «No había nada que pudiera hacer», gritó de vuelta. «Adrián estaba tratando de salir por el ventilador, y debe haberse caído».
Mimic ya lo tenía antes de que pudiera moverme. Si hubiera salido de mi escondite, también estaría muerto. ¿Es eso lo que querías? ¿Sí? Gritó Lucía. Jaice palideció y parpadeó. Luego dijo en voz baja: bueno, probablemente no tendrás que esperar mucho. Somos los únicos 3 que quedan. Tal vez yo sea el siguiente. Lucía no dijo nada. Ella simplemente apretó los puños y miró a Jaice. Kelly suspiró. Wade y Joel, ¿los encontraste? Le preguntó a Jaice. Jaice miró en su dirección y asintió. Creo que también habían estado tratando de salir a través del ventilador. Encontramos lo que quedaba de ellos cuando fuimos a la sala de sistemas. Lucía dio media vuelta y cruzó al otro lado de la oficina. Se enfrentó a un cartel amarillento y ondulado de Fazbear Pizzería y bajó la cabeza. Kelly observó cómo los hombros de Lucía se encorvaban y comenzaban a temblar. El hecho de que Lucía estuviera enamorada de Adrián había sido obvio para Kelly durante mucho tiempo. Kelly nunca salía, pero observaba. Era muy consciente de la dinámica entre quienes la rodeaban. La OP había sido bastante sencilla. Se había enamorado de Adrián. Adrián había sido igualmente transparente, y había correspondido a Ope también. Wade también estaba enamorado de Ope, pero había tratado de ocultarlo. Jaice estaba loco por Lucía, pero Lucía solo tenía ojos para Adrián. A Joel nunca pareció importarle mucho nadie más que Joel. Kelly, si había sido honesta consigo misma, le había gustado Nick, pero Nick nunca había mostrado ningún interés en ella. Tal vez porque siempre había estado al margen de la vida social en la escuela, o tal vez porque las historias que su padre le contaba sobre su trabajo la habían endurecido. Kelly se había sorprendido por la muerte de los demás, pero no estaba devastada. No como Lucía estaba en este momento de todos modos. ¡Ayuda!, dijo de nuevo la voz en la radio. Jaice contuvo el aliento y miró fijamente la radio. Sus ojos se agrandaron. ¿Quién es? Es Mimic, dijo Kelly. Está tratando de atraernos de nuevo. Jaice se secó la cara. Frunció el ceño ante la radio. Pero eso significa que sabemos dónde está ahora mismo, terminó Kelly por él nuevamente. Sí. Jaice tragó saliva y se ajustó las gafas. Se frotó la mandíbula, pensando claramente. Mirando una vez a Lucía, que todavía estaba de espaldas a la habitación, se aclaró la garganta. Tuve que arrastrarme por muchos conductos para volver aquí, dijo Jaice. Tomé un par de giros equivocados y aprendí más de lo que quería sobre cómo se distribuyen los conductos. Los conductos son viejos y algunas de las costuras se están oxidando, tal vez a punto de colapsar, pero en su mayoría son transitables. Mientras estaba en ellos, se me ocurrió una idea. Miró la espalda de Lucía. Estaba pensando que podríamos atraer a Mimic a una de las habitaciones. Pensé que podía entrar en la habitación y esperar hasta que la cosa me persiguiera, luego podría escapar por un conducto mientras ustedes dos bloqueaban la puerta. Lucía se dio la vuelta y fulminó con la mirada a Jaice. Eso es estúpido. ¿Por qué el Mimic no te perseguiría por los conductos? Puede expandirse y contraerse, ¿recuerdas? Jaice se estremeció ante la ira de Lucía. Lo sé, pero ten en cuenta su peso. No creo que un conducto pueda contenerlo. Mientras pudiera adelantarme al Mimic, si intentara seguirme, creo que las costuras del conducto fallarían y Mimic caería a través de este. Lucía frunció el ceño y pensó en eso. Miró a Kelly. Kelly se encogió de hombros. Tú eres el que leyó el manual del usuario, pero tiene sentido para mí. Y si pudiéramos convencer a Mimic de que vamos a la sala de suministros del conserje, no tendremos que preocuparnos de que nos ataque mientras preparamos la trampa. Lucía asintió lentamente. Luego, ignorando a Jaice, se acercó y tomó el micrófono de la radio. Hola, dijo Lucía al micrófono. ¿Estás ahí todavía? La voz respondió de inmediato. Sí. Ayuda. Estoy atrapada en la habitación de suministros del conserje. Está bien, dijo Lucía. Quédate donde estás. Vamos a buscarte. Miró a Kelly y luego volvió a pulsar el micrófono. Puede que nos tome un tiempo porque uno de nosotros está herido, pero vamos. Gracias, dijo la voz. Qué bueno, dijo Lucía con una voz cargada de sarcasmo, es una criatura robótica educada y asesina. Una esquina de la boca de Jaice se levantó en una media sonrisa. Kelly sintió pena por él. Quería que a Lucía le gustara tanto como a él le gustaba ella. Kelly le dio la espalda a Jaice y captó la mirada de Lucía. Kelly usó su cabeza para señalar a Jaice. Levantó las cejas y le dio a Lucía una mirada mordaz. Discúlpate con el chico, trató de decir Kelly con su expresión. Lucía se dio cuenta rápidamente.
Por eso le gustaba a Kelly. Lucía frunció el ceño, pero luego se acercó a Jaice. Ella tomó su mano. Lamento haberte gritado. Kelly no pensó que Lucía sonara tan arrepentida, pero las palabras fueron un comienzo. Todos estamos conmocionados, dijo Kelly, tratando de ayudar con la disculpa. No estamos actuando como nosotros mismos. Lucía arqueó los labios, pero asintió. Está bien, dijo Jaice. Entiendo. Lucía estaba mintiendo cuando dijo que lo sentía. Ella no estaba arrepentida. Todavía estaba furiosa con Jaice por dejar morir a Adrián. Pero ella no tenía tiempo para complacer sus sentimientos en este momento. Jaice podría haber sido un cobarde, pero tuvo una buena idea. Y necesitaban actuar en consecuencia mientras Mimic esperaba que llegaran a la sala de suministros del conserje. Necesitamos un plan, dijo Lucía. Y creo que tengo uno. Lucía comenzó a contarles a Kelly y Jaice sobre la llave que había encontrado. Kelly escuchó atentamente. Jaice miró por encima del hombro de Lucía. Sus dedos del tamaño de un niño seguían jugueteando con los bolígrafos de dibujo en su protector de bolsillo. Ella sabía que él estaba ansioso por sacar uno y retirarse a un rincón para poder dibujar su camino hacia el olvido. Si tan solo pudiera devolverle la vida a Adrián. Cada vez que Lucía se permitía asimilar la realidad de la muerte de Adrián, no podía respirar. Se sentía como si una mano invisible estuviera llegando a su pecho y aplastando su corazón. Adrián se había ido. Adrián, quien había sido la luz brillante en su mundo desde que su familia se mudó a este miserable pueblo, se había ido. Lucía, dijo Kelly. Lucía hizo acopio de su fuerza de voluntad y logró tomar aire. ¿Qué había estado diciendo? Nos estabas contando sobre la llave que crees que va al cerrojo de la puerta de esa sala de almacenamiento al final del pasillo trasero, dijo Kelly. Entonces dejaste de hablar. Es posible que también hayas dejado de respirar. Lucía aspiró con fuerza otra bocanada de aire. Lo siento. Yo, negó con la cabeza. Sí, ya que podemos cerrar esa habitación, pensé que sería el mejor lugar para nuestra trampa. Pero necesitamos saber si hay conductos en esa habitación. La radio escupió estática. Entonces la voz preguntó, ¿vienen a ayudarme? Tengo miedo. Lucía resopló. Miedo. Ja. Kelly tomó la radio. Cálmate. Estábamos yendo. No será mucho más tiempo. Miró a Lucía. La expresión de Kelly era tensa. Sus ojos estaban ligeramente entrecerrados, y un surco agrupado entre sus cejas. Lucía interpretó la mirada como un juicio por lo que Lucía le había dicho a Jaice. Básicamente le había dicho a Jaice que preferiría que él muriera en lugar de Adrián. Pero eso era cierto. No importaba lo que dijera ahora, Jaice no se iba a sentir mejor. Y, además, no tenían tiempo para lidiar con los sentimientos de Jaice. Jaice siguió jugueteando con sus bolígrafos y siguió evitando la mirada de Lucía. Pero habló. Si me orienté correctamente, estoy bastante seguro de que me arrastré más allá del respiradero de esa habitación. En realidad, es exactamente lo que queremos. Está detrás de unas cajas. Podía verlos a través de la rejilla de ventilación. Si pudiéramos entrar allí y quitar la cubierta de ventilación, pero dejarla apoyada sobre la abertura, Mimic ni siquiera lo vería detrás de las cajas. Y también es una abertura de ventilación más pequeña que la mayoría de las demás. Mimic ni siquiera podría entrar en ella. Una vez que Mimic venga por mí, puedo correr detrás de las cajas y escapar por el conducto de ventilación mientras ustedes dos cierran la puerta con cerrojo. Eso podría funcionar, dijo Lucía. Ella frunció los labios. Como dije antes, no sabemos exactamente qué tan pesado puede llegar a ser Mimic, pero espero que tengas razón sobre su peso. Jaice asintió sin mirar hacia arriba. ¿Por qué tienes que ser tú, Jaice? Preguntó Kelly. Ser el cebo va a ser peligroso. Tal vez deberíamos poner nuestros nombres en una caja o algo así y hacer un sorteo. Jaice levantó la cabeza. Parpadeó hacia Kelly y le dedicó una pequeña sonrisa. Eso estaría bien, pero no. Tengo que ser yo. He estado en los conductos. Sé cómo moverme a través de ellos. Y. Necesito hacer esto. Le dio una mirada a Lucía. Kelly suspiró. Bueno. Miró a Lucía. Pero ¿y si Mimic es lo suficientemente fuerte como para romper un cerrojo? Lucía pensó en la pregunta. Era bueno. Mimic era una máquina poderosa. Desgarraba cuerpos humanos como si estuvieran hechos de gasa. Muy bien podría romper un cerrojo. Tienes razón, dijo Lucía. También tenemos que bloquear la puerta, dijo Kelly.
¿Cómo se bloquea una puerta que se abre hacia adentro?, preguntó Jaice. Lucía frunció el ceño. Se mordió el labio inferior durante unos segundos mientras analizaba las posibles opciones. Está bien, dijo finalmente, tengo una idea. Vamos, Kelly. Ayúdame a mover el escritorio. Lucía se acercó al escritorio. ¿A dónde vamos?, Jaice preguntó con una voz lastimosamente pequeña. Lucía resopló y se volvió hacia Jaice. No quería tomarse el tiempo para explicar su plan. Ella solo quería hacerlo. Pero sabía que Jaice estaba asustado, y tenía todo el derecho de estarlo. Se obligó a ser paciente. Necesitamos un par de mesas. Necesitamos una larga, más grande que la entrada de la sala de almacenamiento. Le romperemos las patas para que sea básicamente una losa que usaremos para cubrir la abertura de la puerta. Entonces necesitaremos una mesa más pequeña, una del ancho del pasillo. La usaremos para encajar la mesa más larga en su lugar. Empujaremos la mesa más pequeña entre la mesa más larga de un lado y la pared del pasillo del otro lado. De esa manera, incluso si el Mimic rompe el cerrojo, la puerta quedará bloqueada. Creo que podemos encontrar ambas mesas en el salón de empleados. Kelly asintió lentamente. Eso debería funcionar. Entonces, tendremos que preparar las mesas, ¿verdad? ¿Dejarlas en el pasillo o algo así? Entonces Jaice, ella lo miró, atraerás a Mimic a la sala de almacenamiento e irás por el conducto de ventilación para escapar. Mientras lo haces, cerraremos la puerta y colocaremos el cerrojo y colocaremos las mesas. Debido a que esperamos que el respiradero sea demasiado pequeño o débil para que Mimic lo atraviese, quedará atrapado. Desvió la mirada hacia Lucía. Bien. Eso es todo en pocas palabras, dijo Lucía. Kelly y Jaice se quedaron en silencio. Nadie se movió. La paciencia de Lucía se agotó. Se colocó en un extremo del escritorio. Si haremos esto, lo primero que debemos hacer es mover este escritorio. Kelly. Espera un segundo, dijo Kelly. Cogió el micrófono de la radio. Hola. ¿Está ahí? La radio estaba en silencio. Lucía sintió que se le tensaban los músculos del cuello y los hombros. Su estómago se contrajo. Hola. Repitió Kelly. Lamento que nos hayamos retrasado. Pero estamos llegando ahora. Se inclinó sobre la radio como si ordenase telepáticamente que la voz saliera por los altavoces. Nada. Kelly se volvió y miró de Lucía a Jaice. La piel alrededor de los ojos de Jaice se contrajo. Su respiración comenzó a salir en pequeñas ráfagas rápidas. Kelly lo intentó una vez más. ¿Estás ahí?, dijo en el micrófono. Lucía contó hasta 5. Luego dijo, creo que Mimic se ha dado cuenta. Jaice se abrazó a sí mismo. Kelly dejó el micrófono de la radio. Su mano estaba temblando. Pero no importa, dijo Lucía. La única oportunidad que tenemos para intentar seguir con vida es atrapándolo. Miró hacia la puerta de la oficina. Tenemos que salir de aquí. Cuando Lucía aceptó la sugerencia de Adrián de una cita doble, Jaice estaba encantado. Se había enamorado de Lucía en el primer momento en que la conoció, en una tarde lluviosa en la casa de Adrián. Esta es mi nueva vecina, había dicho Adrián cuando le presentó a Lucía a Jaice. Y Jaice estuvo perdido. No estaba seguro de que lo había atrapado. ¿Fue el pelo salvaje? ¿La ropa funky? ¿La boca sensual? Tal vez fue la forma en que uno de los ojos de Lucía era más grande que el otro. Le daba una mirada burlona que Jaice pensó que era más que encantadora. Tal vez no fue ninguna de esas cosas. Tal vez era su mente. Era la chica más inteligente que Jaice había conocido. Ella pensaba de una manera que nadie más lo hacía. Estaba asombrado de ella. Había estado tan emocionado por la cita doble. Había pensado que iba a ser el comienzo de su futuro juntos. Jaice entendió ahora que él y Lucía no tendrían un futuro. Ni siquiera si sobrevivían. Y no creía que las probabilidades de que lo lograran fueran tan grandes. No él de todos modos. La verdadera razón por la que había insistido en ser el cebo de su trampa era porque no creía que el cebo viviría por mucho tiempo. Por el momento, sin embargo, se permitió disfrutar viendo a Lucía. Le encantaba la forma en que se movía. Siempre caminaba con determinación, con la cabeza y los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, como si no pudiera esperar para llegar a donde se dirigía. Ahora, condujo a Kelly y Jaice por el pasillo de paredes rojas hacia la puerta del salón de empleados. Su cabeza giró a derecha e izquierda cuando pasaron junto a un póster roto de Freddy Fazbear. Por la inclinación de su cabeza, Jaice podía decir que Lucía estaba escuchando atentamente. Jaice también.
Solo tomó un par de segundos llegar a la puerta de la habitación de empleados. Lucía condujo a los demás a través de la abertura en sombras. Lucía caminaba con cuidado, pero las botas de montaña no eran los zapatos más sigilosos. Sus suelas de goma rozaban los azulejos sucios, haciendo un ruido áspero al deslizarse. Jaice y Kelly estaban más callados. Caminaban de puntillas alrededor de los papeles arrugados y los vasos de papel aplastados que estaban esparcidos por el suelo. A unos metros de la habitación, Lucía se detuvo y miró a su alrededor. Su mirada se posó en una mesa larga apoyada contra algunos de los casilleros de metal negro. Hizo un gesto a Kelly y Jaice para que la siguieran y se dirigió en esa dirección. Un leve tintineo congeló a Lucía a medio paso. Jaice y Kelly también se detuvieron. El aliento de Jaice quedó atrapado en la parte posterior de su garganta. Sus piernas temblaron y agarró el brazo de Kelly. Kelly no protestó. Ella no se movió en absoluto. Nadie habló. ¿De qué dirección había venido el sonido? Jaice pensó que el ruido se había originado en algún lugar cercano. ¿Es posible que algo en los conductos haya producido el sonido? El aire se movió allí. Metal expandido y contraído. ¿Podría haber sido esa la fuente del sonido? Lucía miró hacia las luces empotradas en el techo. Aunque tenues, eran estables. Jaice sabía lo que estaba pensando. Las luces siempre parpadeaban cuando el Mimic estaba cerca. Sin embargo, ¿qué tan cerca podría estar antes de que parpadearan? Jaice nunca había prestado suficiente atención para responder a esa pregunta. Jaice giró en silencio y miró en cada parte cubierta de la habitación. Miró un par de abrigos colgados en un rincón frente a los casilleros. ¿Eran abrigos? Jaice ya había visto que Mimic podía ponerse y quitarse los disfraces. ¿Qué pasaría si las mangas vacías y aparentemente flojas en la esquina no estuvieran vacías en absoluto? Lucía aparentemente había decidido que era seguro continuar. Ella dio otro paso. Y otro. Kelly y Jaice también comenzaron a avanzar de nuevo. Lucía ahora estaba pasando por la puerta de un casillero que estaba ligeramente entreabierta. La mirada de Jaice se concentró en el espacio de 5 centímetros que revelaba una negrura absoluta dentro del casillero. ¿Ese casillero había estado abierto cuando habían estado aquí antes? La última vez que Jaice había estado en esta habitación, se había vuelto loco de miedo. Tenía un vago recuerdo de estar de pie de espaldas a los casilleros. ¿Habían estado todos cerrados entonces? No podía recordarlo. Pero algo sobre ese casillero, la puerta del casillero se movió. Lucía. Gritó Jaice. Lucía se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos y el rostro sonrojado. Jaice no podía decir si estaba asustada o enojada. Probablemente ambos. ¿Qué? Comenzó Lucía. Las luces parpadearon. La puerta del casillero se abrió de golpe. Metal golpeado contra metal. La habitación se quedó a oscuras. Kelly inmediatamente hizo girar a Jaice. Tropezó, pero se mantuvo erguido mientras ella lo arrastraba por donde habían venido. Jaice quería gritar el nombre de Lucía, pero no podía hacer que su voz funcionara. Su garganta se había cerrado. Su boca estaba seca. Otro golpe. Un rasguño. El familiar Tapsis Rasp. Pasos fuertes. Un fuerte estruendo y un gruñido. Ella llevó a Jaice al vestíbulo principal. Allí, las luces seguían encendidas. Jaice trató de volverse para ver si algo de esa luz podía atravesar la tinta del salón para poder ver a Lucía. Kelly no le dio a Jaice suficiente tiempo para mirar. Inmediatamente lo arrastró por el pasillo hacia la oficina. Sin embargo, no entró en la oficina. Ella simplemente cerró la puerta. Luego dio media vuelta y corrió, seguida por Jaice, por el pasillo principal hacia el vestíbulo. A medida que avanzaba, cerró todas las puertas abiertas. Jaice se esforzó por escuchar los sonidos provenientes del salón. Escuchó el crujido de la madera. Una bofetada. Un sonido deslizante. Jaice trató de liberarse de Kelly. Tuvo que volver y ayudar. Lucía. Sabía que todavía estaba viva porque no la había oído gritar. Tal vez ella se estaba escondiendo. Necesitaba llegar a ella. Kelly, sin embargo, no dejaría ir a Jaice. Cuando movió el brazo, ella lo agarró con más fuerza. Habían llegado al vestíbulo cuando el resonante golpe de una puerta al cerrarse de golpe precedió a pasos atronadores. Jaice quería animarse. Conocía ese sonido. Lucía corría por el pasillo tras ellos. Mientras Kelly lo arrastraba hacia el comedor, Jaice vio que Lucía se acercaba a ellos. Hizo una mueca. El rostro de Lucía, rígido y blanco, estaba manchado de sangre que le corría por la frente desde el nacimiento del cabello.
Jaice gimió cuando se dio cuenta de que el cuero cabelludo de Lucía estaba desgarrado. Le faltaba un mechón de su maravilloso cabello negro y rizado. Lucía alcanzó a Kelly y Jaice cuando estaban a solo unos metros del comedor. Tenemos que escondernos, siseó. La puerta cerrada no lo ralentizará. Se limpió la sangre de los ojos mientras corría hacia un montón de escombros frente a la puerta de una de las salas de fiestas. Allá atrás, los ojos de Lucía se abrieron cuando una mano se cerró alrededor de su muñeca. Se estremeció, pero inmediatamente se dio cuenta de que solo era Kelly. También se dio cuenta de que las luces del comedor habían vuelto a encenderse. Lucía inclinó la cabeza y escuchó. Podía oír el más mínimo indicio del tapsis rasp en la distancia, el sonido se dirigía por el pasillo delantero. El mimic estaba volviendo sobre sus pasos y se dirigía hacia la oficina. Tal vez pensó que estaban escondidos en una de esas habitaciones. Tal vez tenía la intención de obtener un disfraz diferente de la sala de partes y servicio. Lucía solo le había dado un breve vistazo a Mimic cuando salió del casillero en el salón de empleados. Ese vistazo había revelado lo que parecía un ratón gris erguido, tal vez. Lucía había estado más preocupada por saltar fuera del alcance de Mimic que por tratar de etiquetar su disfraz. Mimic casi la tenía. La había agarrado por el cabello y retorcido. Si hubiera agarrado su cabeza, como obviamente tenía la intención de hacer, ya no tendría su cabeza. Afortunadamente, su cabello espeso y rizado había engañado al Mimic. Le había quitado dolorosamente de un buen trozo de ese cabello, pero al menos su cabeza todavía estaba conectada a su cuello. Había sido capaz de salir del alcance de Mimic y salir del salón antes de que la alcanzara. Lucía siguió escuchando. Ahora, no podía escuchar nada excepto su respiración y la de Kelly y Jaice. Lucía levantó una mano y la sostuvo frente a Kelly, una señal para que esperaran un poco más. Necesitaban el Mimic para alejarse lo más posible del comedor. Lucía contó hasta 60, 3 veces. Luego asintió a Kelly, quien le dio un codazo a Jaice, y el trío salió con cuidado de su escondite. Cuando todos estuvieron de pie, Lucía despegó de inmediato, moviéndose lo más rápido y silenciosamente posible. Bordeando una de las pilas de partes del cuerpo, se dirigió hacia un montón de muebles rotos. Lucía tomó una silla de una sola pata, la dejó a un lado con cuidado y señaló una mesa larga. «Esto es lo que necesitamos», susurró. Lucía miró hacia el arco del vestíbulo. Las luces del vestíbulo estaban encendidas. Ningún sonido provenía del pasillo. Con un poco de suerte, Mimic estaba en el otro extremo del pasillo. Escucharía el ruido que estaban a punto de hacer. Lucía miró a Kelly y Jaice. Jaice estaba temblando, apenas lo estaba manteniendo unido. Kelly era estoica. Necesitamos quitar las patas de esa mesa larga, explicó Lucía. La llevaremos por el pasillo y la apoyaremos contra la pared junto a la puerta de la sala de almacenamiento. También necesitamos esa mesa más pequeña. Lucía hizo un gesto hacia una mesa de 2 plazas que yacía de lado contra una pila de piezas de endoesqueleto. La mesita aún tenía las 4 patas. «Kelly, ¿crees que podrías levantarla?», preguntó Lucía. «¿O arrastrarla? Creo que es del tamaño correcto». Kelly asintió. «Se ve muy ligera. Puedo manejarlo». «Está bien, bien. Tendremos que hacer esto rápido porque vamos a hacer algo de ruido». Miró a Jaice. «Si tiro una de estas patas de la mesa, ¿puedes con la otra?». Jaice se limpió la nariz y miró la pata de la mesa. Él asintió. «Bien. Una vez que las patas estén fuera, cada uno tomará un extremo. Iré hacia atrás. Irás adelante. Muévete lo más rápido que puedas. Te seguiré el ritmo». Jaice asintió. Su muecedad se movió hacia arriba y hacia abajo 2 veces. ¿Listo?, le preguntó Lucía a Kelly. «Puede continuar y comenzar a llevar tu mesa al cuarto de almacenamiento trasero». Kelly negó con la cabeza. «Espera». Se inclinó y agarró el dobladillo de la falda larga de Lucía. Antes de que Lucía pudiera protestar, Kelly rasgó la parte inferior de la falda. Ella arrancó una tira de tela. «Si no detenemos ese sangrado», dijo Kelly, señalando la cabeza de Lucía, «vas a empezar a sentirte bastante débil». Lucía frunció el ceño y comenzó a negar con la cabeza. Inmediatamente se mareó. Bueno. Tal vez Kelly tenía razón. Lucía dejó que Kelly envolviera una tira de la falda alrededor de la cabeza de Lucía. La tela raspó la herida abierta, picaba, y los ojos de Lucía se humedecieron. Parpadeó para apartar las lágrimas. «Está bien», dijo Kelly. «Deberías hacer eso». Se dio un paso atrás y estudió a Lucía. «Y ahora te ves ruda. ¿Verdad, Jaice?».
Jaice lanzó una tímida mirada a Lucía. Como una diosa guerrera. Lucía resopló. Ahora, Kelly, dijo Lucía. Necesitas irte. Kelly asintió. Cogió la mesa y empezó a transportarla, con las piernas separadas de ella, por el comedor. Está bien, le dijo Lucía a Jaice, hagamos esto. Lucía se colocó junto a una de las patas de la mesa larga. Esperó a que Jaice se pasara a la otra pierna. A las 3. Jaice se preparó. 1, 2, 3. Lucía echó el pie hacia atrás y pateó la pata de la mesa. Jaice hizo lo mismo. Las patas de madera crujieron. Lucía y Jaice volvieron a patear y las piernas se separaron de la mesa. Tan pronto como lo hicieron, Lucía se inclinó y levantó un extremo de la mesa. Jaice rápidamente levantó el otro extremo. Lucía comenzó a caminar hacia atrás lo más rápido que pudo. Jaice trotó hacia adelante. Llevaron la mesa más allá de los otros muebles rotos y más allá de las pilas de metal y partes de cuerpos de carne y hueso. Jaice ayudó a Lucía a apoyar la mesa contra la pared junto a la puerta del almacén. Kelly empujó su mesita hacia la puerta abierta de la sala de sistemas. Jaice trató de no pensar en lo que había más allá de esa puerta. 3 personas que conocía estaban hechas pedazos dentro de esa habitación. Si se permitía pensar en ello, no sería capaz de funcionar. Está bien, dijo Lucía. Miró las mesas. No creo que Mimi piense nada sobre estas mesas. Dudo que su capacidad de razonar sea tan avanzada. Espero que tengas razón, dijo Jaice. Su voz se quebró en la palabra esperanza. Estaba avergonzado de lo aterrorizado que sonaba. Lucía, sin embargo, lo sorprendió tocándole el dorso de la mano. La expresión feroz que había tenido desde que salió disparada del salón de empleados se suavizó por un instante. ¿Seguro que quieres hacer esto? Puedo ser el cebo en tu lugar. Jaice asintió. Estaba tan asustado que temía orinarse en los pantalones. Pero él no iba a desanimarse ahora. Está bien. Deberíamos hacer esto antes de que Mimik nos encuentre a todos aquí. Se volvió hacia Kelly. Creo que tú y yo deberíamos ir a la sala de juegos. Hay muchos lugares para esconderse allí, y podremos ver el pasillo. Sabremos cuando Mimik se dirija hacia la sala de almacenamiento, y solo tomará unos segundos correr por el pasillo, cerrar la puerta y colocar las mesas para bloquearla. Kelly asintió. Lucía giró de nuevo hacia Jaice. Ahora es todo tuyo. Lleva a Mimik a la sala de almacenamiento y luego entra en ese conducto. Asegúrate de ser rápido, muy rápido. ¿Sí? Jaice asintió. Sus entrañas se sentían como si se estuvieran arrugando dentro de su vientre. Como dije antes, después de que Mimi te siga a la habitación, Jaice, dijo Lucía, Kelly y yo cerraremos la puerta y usaremos las mesas para bloquearla. Jaice asintió de nuevo. Un asentimiento brusco. Quería que Lucía se fuera ahora. Si pensaba más en lo que iba a hacer, no sería capaz de hacerlo. Lucía pareció entender eso. Ella extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro con torpeza. Bueno. Hagámoslo. Kelly le dio a Jaice una larga mirada. Sus ojos eran suaves, como si entendiera completamente toda la complejidad de sus sentimientos en este momento. Su anhelo por el cuidado y la aprobación de Lucía, su arrepentimiento, su temor. Ve, dijo Jaice. Kelly parecía querer abrazar a Jaice, pero no lo hizo. Lucía tampoco. Ambas simplemente se dieron la vuelta. Espera. Soltó Jaice. Lucía y Kelly giraron hacia él. Antes de que pudiera convencerse a sí mismo de su capricho, Jaice extendió la mano y agarró a Lucía por los hombros. Acercándola rápidamente, y la besó. Jaice nunca antes había besado a una chica, así que no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Pero supo de inmediato que su beso no era el beso tentativo de un chico tímido que inicia su primer beso. Su beso fue firme, largo y apasionado, era el beso de un héroe. Era un beso que le haría saber a Lucía cómo se sentía, en caso de que no lo lograra y nunca pudiera decírselo. Durante varios largos segundos, Jaice puso toda su atención en los suaves labios de Lucía. Saboreó el calor de estar tan cerca de ella. Se perdió en el momento, deseando que durara para siempre. Pero, por supuesto, no podía. Jaice terminó el beso y dejó ir a Lucía. Ella dio un paso atrás y lo miró boquiabierta. Él medio esperaba que ella lo abofeteara. Cuando no lo hizo, Jaice dijo en voz baja, ahora. Váyanse. Lucía parpadeó hacia él, sus ojos estaban húmedos. Luego se volteó e hizo un gesto a Kelly. Juntas, Kelly y Lucía trotaron por el pasillo. Jaice observó cómo la falda de Lucía se movía mientras corría.
Observó hasta que Lucía y Kelly cruzaron el comedor y desaparecieron detrás de una máquina recreativa cerca del pequeño escenario. Durante varios segundos, Jaice permaneció en silencio. Se concentró en inhalar y exhalar. «Puedo hacer esto». 7 insoportablemente largos minutos después, Jaice estaba reconsiderando todo su plan. ¿Por qué se había ofrecido voluntario para ser la cabra estacada? ¿Qué estaba pensando? Él no era un héroe. Era un enano al que le gustaba jugar con crayones, o al menos eso decía su padre todo el tiempo. No importaba que Jaice hubiera superado los crayones una década antes. Su padre todavía veía a Jaice cuando era un niño pequeño haciendo dibujos. Jaice ya habría dejado de dibujar si no hubiera sido por su madre y su tío favorito, quienes le decían a diario lo talentoso que era y la brillante carrera artística que tendría. Su aliento había sido como un chaleco antibalas que protegía a Jaice del desdén de su padre y de los matones de la escuela que con frecuencia robaban sus bocetos y los rompían solo para ser malos. Sin embargo, incluso sin la seguridad de su madre y su tío, Jaice habría hecho dibujos. Él tenía que. Fue una compulsión. No, era como respirar, era esencial para su existencia, tanto que Jaice estaba muy tentado de sacar su cuaderno de bocetos en este momento. Sus terminaciones nerviosas se habían convertido en agujas. No sabía cuántas terminaciones nerviosas tenía su cuerpo. Cientos, miles, millones. Se sentía como si muchos pinchazos asaltaran su piel, multiplicándose cada vez que Jaice escuchaba el más mínimo sonido. Después de que Lucía y Kelly hubieran corrido por el pasillo, Jaice se apresuró a entrar en la sala de almacenamiento, preparándose para escapar. Afortunadamente, el pequeño espacio de almacenamiento estaba iluminado por una débil bombilla de luz en el techo. La bombilla reveló un espacio repleto de cajas y juguetes, o al menos Jaice pensó que eran juguetes. Entre las cajas había pequeños animales mecánicos de peluche y muñecos flexibles. Una de las muñecas tenía coletas rojas y grandes ojos verdes redondos que parecían mirar directamente a Jaice. Se estremeció y le dio la espalda. Empujando las cajas a un lado, Jaice había buscado la cubierta de ventilación que había visto cuando estaba en los conductos. La encontró rápidamente. Había pensado que iba a tener que desatornillar la tapa de ventilación y, para ello, Lucía le había dado un destornillador que había sacado de una caja de herramientas en el comedor. Pero Jaice no lo necesitaba. La cubierta de ventilación estaba oxidada y doblada. Todo lo que Jaice tuvo que hacer fue darle una patada y se apartó de la pared. Jaice movió un par de cajas más para asegurarse de que su camino estaba despejado y luego regresó al pasillo. Luego, debido a que no tuvo las agallas para esperar hasta que Mimic lo encontrara, Jaice decidió asegurarse de que Mimic supiera que estaba aquí. Respiró hondo, abrió la boca y gritó: ¡Ay! ¡Para! Me pisaste el pie. Agarrando el extremo de la mesa, Jaice lo apartó de la pared y lo golpeó de nuevo. La explosión resonó por el pasillo. «Ven a buscarme». Jaice no sabía cómo funcionaba la inteligencia artificial, pero decidió que la programación que impulsó la matanza de Mimic podría estar lo suficientemente avanzada como para sospechar una trampa si detectaba a un humano merodeando en un pasillo, sin hacer absolutamente nada. Jaice, por lo tanto, había pasado los siguientes 3 minutos fingiendo jugar con el pomo de la puerta de la sala de almacenamiento. Ahora, le dolían los hombros y la espalda por estar en la posición encorvada y por mantener a raya su terror. Estaba a punto de renunciar al subterfugio cuando escuchó un crujido. Jaice se quedó inmóvil. Puso toda su concentración en su capacidad de oír. El crujido volvió a sonar. Y entonces escuchó lo que había estado esperando. Tapsis rasp. Mimic se acercaba. Los pinchazos se convirtieron en millones de cuchillos de aguja que atravesaron la piel de Jaice. Su ritmo cardíaco se cuadruplicó. El sudor se deslizó por la parte posterior de su cuello. Jaice movió la cabeza infinitesimalmente, lo suficiente como para mirar por el pasillo con el rabillo del ojo. Al principio, no vio nada. Luego vio una sombra que se extendía desde la puerta abierta al salón de empleados. Otro Tapsis rasp. Y ahí estaba. Mimic, con un disfraz de gato amarillo deshilachado, apareció a la vista. La cabeza del gato, con las puntas desgarradas en las puntas de las orejas, los bigotes torcidos, giraba lentamente. Miró al final del pasillo, directamente a Jaice. Las luces del pasillo parpadearon. A pesar de que Jaice había estado esperando a Mimic, esperándolo, Jaice dejó escapar un grito involuntario. El escenario hipotético había sido una cosa. La realidad era otra. El sistema de adrenalina de Jaice se puso a toda marcha.
Abrió la puerta del almacén y entró corriendo en la habitación. Cerró la puerta detrás de él. Jaice no tuvo que escuchar los pasos de Mimik acercándose para saber que la criatura venía por el pasillo detrás de él. Incluso si Mimik hubiera estado en silencio, Jaice habría sido consciente de su aproximación. Podía sentir la intención homicida de la cosa azotando su cuerpo como si Mimik ya hubiera comenzado a destrozarlo. Jaice se obligó a concentrarse. Corrió a través del pequeño laberinto de cajas y se agachó frente a la abertura de ventilación expuesta. Allí, hizo una pausa y escuchó. La puerta de la sala de almacenamiento se abrió de golpe. Se estrelló contra la pared. La pequeña habitación se volvió negra. Jaice cayó de rodillas. Palpó los lados de la ventilación. Cuando estuvo orientado, Jaice empujó la cabeza y los hombros a través de la pequeña abertura. Luchando contra las náuseas y los temblores de todo el cuerpo, esforzándose por llevar suficiente aire a los pulmones contraídos por el pánico, Jaice se abrió camino hacia adelante. Jaice había estado canalizando toda su atención a sus oídos, por lo que estaban trabajando horas extras. Le proporcionaron un recuento continuo de cada paso que tomó el Mimik. Ahora que Mimik estaba cerca, a solo unos metros de distancia, sus pisadas no eran solo golpes. Eran golpes resonantes. El piso de la sala de almacenamiento temblaba cada vez que Mimik daba un paso. Una vez que Jaice sintió que sus pies se deslizaban por la abertura de ventilación, sus pulmones se relajaron un poco. Su cuerpo completo estaba ahora en el conducto. Él lo había hecho. Se había metido en el conducto antes de que Mimik lo alcanzara. Ahora, todo lo que tenía que hacer era seguir arrastrándose lo más rápido posible. Eso, sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo. Jaice podía sentir bajo sus manos palpitantes que las costuras del conducto en esta parte del conducto apenas se mantenían unidas. Cada vez que Mimik daba un paso, el conducto traqueteaba y las costuras gemían y tintineaban como si abandonaran su conexión centímetro a centímetro. Jaice estaba siendo arrojado dentro del conducto mientras vibraba en respuesta al avance de Mimik. Sin embargo, sobre su estómago, Jaice pudo seguir avanzando. Solo esperaba que el conducto aguantara lo suficiente para llegar a una sección más estable del laberinto de metal. Las costuras en esta parte del conducto eran débiles y los remaches se aflojaron. Mientras avanzaba, Jaice se esforzó por escuchar lo que estaba esperando. Escuchó el golpe de una puerta al cerrarse y el chasquido de un cerrojo deslizándose en su lugar. Y lo hizo. ¿Sí? Pensó Jaice exultante. Su plan había funcionado. Jaice movió los codos y se empujó unos centímetros más hacia adelante. Estaba unos centímetros demasiado lejos. Cuando Jaice se arrastró sobre la siguiente costura, la manga de su camisa se enganchó en dos de los remaches sueltos. Cuando se empujó hacia adelante, la tela soltó los remaches por completo. Jaice los escuchó rebotar en las paredes metálicas del conducto de ventilación. De repente, el conducto se llenó con el chirrido chirriante del metal alejándose del metal. Dos remaches más se soltaron de la costura y la costura falló. La sección del conducto en la que estaba Jaice se desconectó de la siguiente sección. Su parte del conducto se sacudió hacia un lado y luego se inclinó bruscamente. Jaice comenzó a deslizarse en reversa. Escarbando para agarrarse, Jaice trató de extender sus palmas contra el metal, rogándole que se aferrara a él. Sus dedos encontraron un borde afilado que cortó su piel. Jaice reprimió un grito cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Estaba retrocediendo hacia la sala de almacenamiento. Jaice luchó contra la atracción de la gravedad. Ignoró el dolor en sus manos. No le importaba lo mal que lo rebanaron. Caerse a través de una ruptura en el sistema de conductos no era nada comparado con ser devuelto a la sala de almacenamiento y a Mimik. Durante unos segundos, Jaice pudo mantenerse en su lugar. Jadeó para respirar y gruñó, intentando impulsarse hacia arriba hasta el extremo roto del conducto. Lo hizo 1 pulgada, 2 pulgadas. Y entonces algo duro y frío se aferró a sus pies. Un dolor abrasador rodeó sus tobillos. Jaice fue tirado hacia atrás tan rápido que no tuvo tiempo de gritar. No gritó hasta que fue sacado de la ventilación y sus piernas fueron arrancadas de su cuerpo. Luego gritó. Pero no por mucho. Kelly y Lucía habían compartido un abrazo exultante tan pronto como colocaron la pequeña mesa en su lugar. Lo hicimos. Respiró Lucía mientras ella y Kelly se abrazaban triunfalmente y se daban vueltas. Había funcionado. La puerta del almacén estaba cerrada con pestillo. El tablero de la mesa bloqueaba la puerta, y la pequeña mesa apretaba el tablero para que no pudiera ser empujado, ni siquiera por una criatura mecánica sobrehumana.
Lucía y Kelly se habían separado. Intercambiaron una mirada. Lucía había recordado de repente a Jaice. Claramente, Kelly también lo había hecho. Vamos, Jaice, había susurrado Lucía mientras se esforzaba por escuchar más allá de la barricada recién construida. Todo tipo de golpes provinieron del interior de la sala de almacenamiento. Era imposible separarlos en una narración. ¿Se estaba escapando Jaice? Probablemente regresará a la oficina, susurró Kelly después de un par de segundos. Lucía asintió. Ella y Kelly se habían girado para comenzar a caminar por el pasillo para poder volver a la oficina y encontrarse con Jaice. Pero solo dieron 3 pasos antes de entender que Jaice no iba a llegar a la oficina. El grito de Jaice onduló por todo el edificio. Rebotó en las paredes y resonó por los pasillos. Sonó en todas las habitaciones. Atravesó la piel de Lucía y onduló por todo su cuerpo. Su grito siguió y siguió, sonando y resonando. Y luego se detuvo. Kelly y Lucía una vez más cayeron en los brazos de la otra. Esta vez, se abrazaron con desesperación.